Amén. Muy bien. Ahora les invito a que vayamos a nuestra lectura para hoy. Seguimos nuestra serie del libro de Apocalipsis. Ya llegamos hoy. Nuestro sermón número 15 de esta serie, hermanos. Y vamos a meditar en el capítulo 8 hoy. Revisaremos, hermanos, los 13 versículos que componen este capítulo. Y vamos, hermanos, a disponernos a que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana. Apocalipsis capítulo 8, del versículo 1 al 13. Y leemos la palabra del Señor, que dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a considerar este texto en esta mañana. Y bueno, veníamos recién de agradecer, hermanos, el hecho de que la iglesia en este año, y sin duda a causa de todos los sufrimientos, las tristezas que nos ha tocado vivir, nos hemos ido, hermanos, dando cuenta, hemos ido recuperando ese aprecio por la oración, que siempre debe estar presente en la vida de un cristiano. Y sin duda, hermanos, creo que una de nuestras mayores luchas en la vida cristiana es poder ser constantes y efectivos en la oración. Nuestra debilidad espiritual, nuestra debilidad, nuestra constancia constantemente, nuestra debilidad, nuestra constancia es manifestada de forma más evidente, hermano, en esta área, en la vida de oración. Y esa debilidad, hermanos, que muchas veces vemos en nuestras vidas como creyentes, en la vida de la iglesia, contrasta de una manera muy drástica, hermanos, con la importancia que tiene la oración de los santos en el cumplimiento de los decretos de Dios. Considere esto usted. Los decretos de Dios y la oración de los santos tienen una estrecha relación. Hermanos, ciertamente Dios es omnisciente y soberano. Él sabe todo, y Él, hermanos, ha decretado cada evento que ocurre en la historia. Su voluntad será, por lo tanto, perfectamente consumada, ya que no cae un pajarito a tierra sin que Él lo sepa, hermanos, y sin que Él lo permita. Y para nada de eso, hermanos, para nada de lo que ocurre en la historia, Dios nos necesita. Dios depende de nosotros. Pero aún así, hermanos, las Escrituras contienen una gran cantidad de textos que no solo nos dicen que es bueno orar, sino que también nos demandan, nos exigen que oremos. Hermanos, los cristianos deben orar. Y de hecho, todo cristiano verdadero ora. Algunos piensan que la oración no hace ninguna diferencia.
que la oración no sirve de nada. Y hermanos, si pareciera que las cosas que pasan apoyan esa idea, ¿de qué sirve orar si el resultado es el que vemos? Pero amados, la Biblia nos muestra claramente que pasan cosas cuando el pueblo ora. Cosas relacionadas, hermanos, con circunstancias que a veces no necesariamente están íntimamente unidas a nuestra realidad, sino que a veces tienen que ver con eventos que son extremadamente relevantes y más grandes, hermanos, que lo que nuestra mente pueda dimensionar. Ciertamente nuestro Dios es soberano. Amén. Pero eso no elimina la responsabilidad que tiene el creyente de orar. Y eso tampoco convierte la oración, hermanos, en una especie de muleta psicológica espiritual. Como decir, bueno, lo importante es orar, sabemos que no sirve para nada, pero orando por lo menos nos sentimos bien. No, hermanos, la oración es realmente algo que el Señor ha dejado con un fin glorioso. Cuando uno lee las Escrituras, hermanos, y la puede comprender con madurez, con profundidad, el resultado será de que no menospreciaremos la oración, sino más bien, hermanos, seremos movidos a orar con más intensidad. Y esta verdad, hermanos, esta verdad de la importancia, de la relevancia de la oración, está claramente, hermanos, graficada en el texto que hemos leído en esta mañana. Las oraciones de los santos y el desarrollo de la voluntad de Dios son puestos aquí de una manera gloriosamente interrelacionada. Podemos ver, hermanos, como Dios lleno de gracia, como este Dios soberano y perfecto no desecha la oración de su pueblo. Y ahora, hermanos, pongamos esta idea en el contexto del momento en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. ¿Usted se imagina cómo tienen que haber orado los hermanos de la iglesia primitiva, la iglesia perseguida? ¿Cómo tienen que haber sido sus oraciones pidiendo al Señor que haga justicia? ¿Se imagina usted cómo oran los hermanos en los países donde hoy los cristianos son perseguidos? Las oraciones de los santos y el desarrollo de la voluntad de Dios están extremadamente, íntimamente, hermanos, ¿cierto?, entremezclados. Allá en las catacumbas, de allá en las mazmorras del Imperio Romano, ante el avance de este imperio que ha puesto toda su maquinaria en contra de la iglesia, y esa aparente victoria que van, ¿cierto?, manifestándose a través de cómo se van dando las cosas, ¿cuántos de ellos pensaron, al igual que nosotros, lo hemos hecho muchas veces, de que orar no hace ninguna diferencia? De que orar no sirvió de nada. Pero, hermanos, en la presencia del trono, las oraciones de los santos son consideradas algo precioso. ¿Se acuerda usted de la primera visión del trono de Dios? Los 24 ancianos están allí presentes. Y las oraciones de los santos están allí presentes delante del trono de Dios. Esa verdad nuevamente es reafirmada en este capítulo que hemos leído. Hemos llegado a este capítulo, hermanos, y tenemos aquí una continuidad de la revelación que Dios le dio a Juan y que comenzó, ¿cierto?, a contar del capítulo 4. Recordemos que avanzamos hasta el capítulo 6 y allí presenciamos la apertura de los 6 primeros sellos. Luego en el capítulo 7 tenemos un intervalo, hermanos, que nos permitió ver los eventos del capítulo 6, ¿cierto? Ahora desde la perspectiva de los creyentes triunfantes en victoria. Y aquí al llegar al capítulo 8, hermanos, el último sello es abierto. Y eso da paso a una visión de los juicios de Dios manifestados sobre el mundo pecador, a través, ¿cierto?, de toda la historia comprendida entre la primera y la segunda venida del Señor, representados en la imagen de las 7 trompetas. Por lo cual, hermanos, no debemos pensar que leemos un texto que está hablando de juicios divinos que han de ser exclusivamente aplicados en el futuro. Hay mucho del Apocalipsis, hermanos, sin duda en nuestro futuro. Pero, hermanos, lo que leemos no es un cronograma de eventos, sino que lo que usted está leyendo aquí es un relato acerca de toda la historia, acerca de cómo Dios cumple sus decretos a través de toda la historia. Muchos leen el libro de Apocalipsis como en línea recta, como que parte aquí y se va derechito para terminar allá. Hermanos, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y si quiere hacerlo de una manera seria, usted tiene que leerlo como que fuera no en línea recta, sino que fuera en una espiral. Una espiral es como una línea que va avanzando sobre sí misma, ¿cierto?, y que se va extendiendo hacia afuera. En cierta forma, lo que estamos viendo acá es nuevamente pasamos otra vez por el mismo punto que una vez se nos mostró, pero añadiéndose mayores detalles, incrementando la intensidad, mostrándonos otros ángulos, otros puntos de vista de una revelación, ¿cierto?, que ya nos ha sido mostrada. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos viendo acá, en este capítulo, especialmente cuando lleguemos a la porción de las trompetas,
porque este sermón se llama Silencio y Trompetas. Hay una parte, hermanos, donde vamos a hablar acerca de este silencio en el cielo, que es el preámbulo del juicio de Dios y todo lo que ocurre allí, hermanos, la oración de los santos, y luego, hermanos, vemos cómo Dios empieza a ejecutar sus juicios sobre la humanidad perversa a través del sonido de las trompetas. Hermanos, lo que nosotros vemos acá, sobre todo en esta sección de las trompetas, es justamente estas calamidades que traen los 4 jinetes que vimos un par de capítulos atrás, pero ahora con mayor detalle y con mayor intensidad y desde una perspectiva de aquellos que están sufriendo justamente estos juicios de Dios sobre sus vidas. Dijimos, hermanos, que para interpretar el capítulo relacionado con los sellos, nosotros necesitamos ir al texto paralelo que tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando el Señor da el sermón del Monte de los Olivos. Allá tenemos, hermanos, un texto que nos va dando, que si usted lo lee, los compara, va en el mismo orden, como se van abriendo los sellos, el Evangelio de Mateo, el Señor hablando de los eventos finales, va en el mismo orden. Si ahora usted quiere, hermanos, ir y buscar un texto paralelo que nos ayude a entender de una manera más gráfica qué simboliza cada cosa que allí se muestra, para el capítulo 8 y 9 que habla de las trompetas, nosotros necesitamos ir al texto paralelo que tenemos en el Éxodo, cuando el Señor manda las plagas sobre Egipto. Si usted hace una comparativa, hermanos, los mismos juicios que tenemos acá son los juicios que aparecen sobre Egipto cuando Dios está liberando a su pueblo. No es coincidencia. Es que el autor de Éxodo es el autor del Apocalipsis. Que la mente que está detrás de la revelación de Juan es el mismo que guió a Moisés a escribir lo que escribió. Amén. Hermanos, nosotros no somos predicadores de ciencia ficción. Lamentablemente, hermanos, los autores de ciencia ficción capturaron el libro de Apocalipsis. Lo secuestraron y lo han ridiculizado. Y lamentablemente, hermanos, muchos predicadores hay también de escatología ficción, que le gusta, hermanos, ver lo que el texto no dice y que usan el libro de Apocalipsis para aterrorizar. Un hermano me decía la semana pasada, yo siempre pensé que el libro de Apocalipsis era un libro de terror, y al contrario me he encontrado que es un libro dulce, suave, que consuela el alma, porque ese es el fin. El Señor entrega esta revelación para que el pueblo que está sufriendo y que ha sufrido a través de la historia sepa de que hay victoria en el Cordero. De que por Él, hermanos, tenemos más que victoria. De que la iglesia, hermanos, triunfa al final. Y que toda la historia, hermanos, ha estado siempre bajo el gobierno de este Dios poderoso. Estos juicios, hermanos, por lo tanto, si consideramos el texto del Éxodo, cuando Dios envía las plagas contra los egipcios, nos dicen a nosotros claramente de que lo que el Señor está mostrándonos en estos capítulos, en estas porciones, es su soberanía sobre la creación, su supremacía sobre los ídolos que el hombre levanta y lo que Él piensa acerca del pecado. ¿Qué es lo que Él manifestará en contra del pecado? Su ira contra el pecado. Por lo tanto, esta lectura en particular, hermanos, tiene una connotación muy hermosa cuando tiene tanta relación, todas estas cosas. La soberanía de Dios sobre su creación, su supremacía sobre los ídolos de los hombres y su ira contra el pecado con la oración de los santos. Bendito sea el Señor. Los juicios de Dios son parte de la historia de la redención. Siempre que hay salvación, también hay juicio. Cada vez que Dios obra y hace obras redentoras a través del relato bíblico, véalo usted, eso implica salvación para el pueblo de Dios, pero castigo para los enemigos del pueblo de Dios. Cuando Dios salvó a Noé y su familia, significó también la destrucción de todo el resto de la humanidad. Cuando Dios rescató a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra, significó también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, esto también implicó, hermanos, castigo contra la nación opresora a través de plagas, a través de la muerte de sus primogénitos, a través de la derrota del faraón, a través de los ejércitos del faraón siendo ahogados en el Mar Rojo mientras Israel danzaba en la orilla del otro lado. Israel danzaba, los egipcios se ahogaban. Por lo tanto, hermanos, la salvación, la redención, implica necesariamente también juicios. Cuando Israel conquista Canaán, esa conquista no solamente fue para darles una tierra a ellos, sino que fue para cumplir
hermanos, lo que Dios le dijo a los hijos de Noé, de que los descendientes de Cam tendrían que pagar por su insolencia. Y Dios, hermanos, a través de este pueblo de Israel que introdujo la tierra de Canaán, trajo juicios sobre los habitantes de Canaán, que eran, hermanos, de una manera horriblemente perversos y pecadores. La redención implica juicio. Amén. Por lo tanto, hermanos, la predicación del Evangelio siempre tendrá una doble connotación. Aquellos que han sido ordenados para vida vendrán a la salvación, y por esa misma predicación del Evangelio, los que rechacen el Evangelio serán condenados. El Evangelio es vida para unos, condenación para otros. Consideremos, hermanos, el caso de solamente el Éxodo. Decíamos de que todo esto, hermanos, tiene una estrecha relación con la oración de los santos. ¿Por qué el Señor llamó a Moisés y liberó a su pueblo? Porque él, hermanos, le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he oído el clamor de mi pueblo. El Señor escuchó la oración de su pueblo. Por eso, hermanos, cada vez que la iglesia ora, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, está pidiendo a Dios de que Él actúe contra la maldad que hay en este mundo. Implica esto, hermanos, de que Dios cobre venganza por la sangre de sus santos que ha sido derramada por los habitantes de la tierra. Recuerda usted lo que ocurre cuando se abre el quinto sello, allá en el capítulo 6. Las almas de los decapitados estaban bajo el altar clamando de que Dios obrara justicia en contra de los habitantes de la tierra. Cuando decimos venga a tu reino, estamos diciendo: Señor, derroca al gobierno que está aquí, instálate tú. Eso nunca será algo pacífico. Eso nunca será con flores. Eso implica, hermanos, ira, implica destrucción. Implica, hermanos, juicio. Cada vez que el pueblo ora así, está pidiendo al Señor que irrumpa con su santidad en un mundo pecaminoso, y sabemos que la santidad de Dios es incompatible con lo inmundo. Cuando oramos venga a tu reino, implica, hermanos, que el pecador reciba su justa retribución, la cual es la ira del Cordero, para que desde las cenizas de las cosas viejas, sobre esas cenizas de las cosas viejas que pasan, todo lo demás sea hecho nuevo, y un nuevo cielo y una nueva tierra surja. Y para que eso ocurra, hermanos, primero tiene que haber juicio. Y ese juicio está relacionado con la oración de los santos. Bendito sea el Señor. Llegamos al momento tan esperado por Juan, de que se terminase de abrir el libro. 6 sellos habían sido abiertos y llega el momento en que el Cordero va a abrir el último sello que guardaba, hermanos, aquello que estaba contenido en ese libro que tiene en sí el decreto divino para toda la historia. Decíamos que el Cordero es digno, y esto, hermanos, realmente poderoso. Significa que es realmente poderoso para ejecutar la voluntad de aquel que está sentado en el trono. Él fue víctima de sacrificio, pero también ahora es guerrero y juez sobre todas las cosas. El Cordero es capaz de conducir la historia hasta el momento definitivo, cuando el juicio de Dios venga sobre el pecador. Imaginémonos, hermanos, ha llegado ese momento tan especial, ese momento tan glorioso, cuando el último sello será abierto. Después de este día no habrá otro. Por lo tanto, es un momento solemne. Es un momento que demanda reverencia. El séptimo sello es abierto y dice Juan que en ese momento que el séptimo sello se abre, se provoca en el cielo un silencio absoluto por un lapso de tiempo que él, hermanos, intenta medirlo de alguna manera, pero que realmente no tiene mayor relevancia, por media hora. Imagínese usted. 30 minutos de silencio absoluto. ¿Y esto cuánto contrasta con todas las manifestaciones que habíamos visto anteriormente? La adoración de los seres vivientes, la adoración de los 24 ancianos, la adoración de las multitudes de ángeles, la adoración de toda la creación. Hermano, el clamor de los incrédulos pidiéndole a las rocas que caigan sobre encima. Se fija, hasta el momento solo ruido, muchos gritos, voces como truenos. Y en este momento se abre el sello y un silencio absoluto es percibido en el cielo. Este momento, por lo tanto, es un momento muy solemne, que demanda, hermanos, reverencia y respeto total. Este lenguaje usado por Juan aquí, como lo hemos dicho de una manera constante,
es lenguaje profético del Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, vamos a encontrar textos paralelos constantemente en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, y nosotros podemos ir al libro de Sofonías, capítulo 1, versos 7 al 9, que dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio ya dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio, fíjese usted, el mismo día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Note usted, el mismo día que es de fiesta para los convidados del rey por causa del sacrificio, ese mismo día es día de juicio contra sus enemigos. Y por lo tanto el mandato es a todos a guardar silencio porque el día del Señor ha llegado. Este silencio, hermanos, es un silencio que precede al juicio, acentuando lo solemne de este momento. El silencio en el cielo, hermanos, es el preámbulo del juicio de Dios contra el pecado. Implica, por lo tanto, asombro. Es como cuando se detiene el aliento ante una imagen extremadamente sobrecogedora. El rey ha hecho un movimiento sublime aquí. Nadie ni siquiera se atreve a respirar, si quisiéramos decirlo. ¿Y cuál es ese movimiento? Él ha roto el último sello. El día del juicio ha llegado. Por lo tanto, hermanos, se hace un silencio como el que ocurre en una corte cuando un juez va a emitir un veredicto. Nadie se atreve a interrumpir en un momento así. Nadie se atreve, hermanos, a hablar trivialidades en un momento así. Es un momento de mucha importancia. Se introduce el silencio con el fin de prepararnos para el carácter terrible de los juicios que se describirán enseguida. Este silencio, hermanos, hace mucho más solemne lo que significa la manifestación de la ira de Dios, la cual es tan espantosa y terrible. La ira de Dios es espantosa, es terrible. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y esta ira es la retribución inicial que está por infligirse sobre los impíos. Esto hace que los habitantes del cielo por un tiempo, media hora dice el texto, se queden asombrados, mudos, atónitos ante la majestad del Rey que gobierna sobre todas las cosas. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Después de este impresionante momento, hermanos, de este silencio en el cielo, Juan ve los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Estos son, fíjese usted, mencionados con un artículo definidos. Son los ángeles. No son, hermanos, seres que están allí por casualidad. Están designados desde la eternidad para una obra en particular. ¿Qué pasa con estos ángeles? A estos ángeles se le dan 7 trompetas, las que, como veremos a continuación, desencadenarán los juicios de Dios, lo que nuevamente, hermanos, demuestra que aquel que está sentado en el trono tiene total gobierno sobre toda la historia. Todo lo que usted lee, hermanos, desde el capítulo 6 en adelante en el Apocalipsis, no lo puede leer si no ha entendido lo que nos dicen los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. El ancla está allí, en los capítulos 4 y 5. Hay alguien sentado en su trono que gobierna sobre todo, capítulo 4. Y hay un cordero que es digno de desatar los juicios de aquel que está sentado en el trono, capítulo 5. Eso es el ancla para todo lo que leemos en aquí en adelante. Sigue siendo el punto de referencia para este nuevo ciclo de visiones. Y todo el desarrollo de la historia, estos juicios ocurren, hermanos, según el plan de Dios y de acuerdo a sus órdenes. Las trompetas le son dadas a los ángeles. ¿Hay alguien que manda sobre los ángeles? Es Dios soberano. El que está sentado en el trono es quien gobierna. Vemos que estas nuevas visiones, hermanos, tienen un elemento simbólico que las caracteriza. En el capítulo 5 son los sellos. En el capítulo 7 son las trompetas. En el capítulo 8 son las trompetas. En el Antiguo Testamento, hermanos, las trompetas eran utilizadas para anunciar cosas importantes, ya sea en asuntos militares, en asuntos de gobierno, en asuntos del culto religioso, ya sea para alarmas o convocatorias. En el lenguaje profético, hermanos, las trompetas tienen un sentido directo con la llegada también del día del Señor.
El día grande y temible de Jehová. En el Antiguo Testamento podemos leer en Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Las trompetas tienen un vínculo con el juicio de Dios. Y esto no lo inventó Juan, está presente en todas las Escrituras. El toque de estas trompetas precede la caída final del sistema mundano que rige en el mundo. Al igual que ocurrió en Jericó, con la séptima trompeta llega la victoria final del Señor sobre sus enemigos. Son 7 trompetas. El número 7, el número de la plenitud, lo que afirma que los juicios de Dios son por lo tanto plenos y perfectos. Son absolutamente justos. Salmo 119, verso 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Después el mismo Salmo 119 en el verso 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Estos 2 textos establecen 2 verdades fundamentales a la hora de ir, hermanos, a leer lo que vamos a leer. Primero, hermanos, de que la justicia de Dios tiene estrecha relación con su carácter. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Los juicios de Dios son perfectos porque Dios es perfecto. Los juicios de Dios están relacionados con el carácter de Dios. Amén. Y en segundo lugar dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Los juicios de Dios tienen, hermanos, o están anclados, tienen su sustento en la palabra de Dios. Dios juzga de acuerdo a su ley. Dios juzga de acuerdo a su palabra. Entonces, teniendo esto en mente, que los juicios de Dios, hermanos, están relacionados con el carácter de Dios, que los juicios de Dios, hermanos, están fundamentados sobre la palabra de Dios, no hay cómo discutir de que los juicios de Dios son injustos. Esto implica, por lo tanto, que cada trompeta y cada uno de los desastres que desencadenará y que arrasará, hermanos, a todos esos que caigan bajo sus juicios, ninguno de ellos está cayendo siendo inocente. Ninguno de ellos está sufriendo sin merecerlo. Los juicios de Dios son justos, los juicios de Dios son perfectos, los juicios de Dios son en base a su palabra. Dios, hermanos, actúa con una perfección gloriosa. Y por lo tanto, esto es una realidad, o esto reafirma el hecho de por qué se guarda silencio. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué tiene que callar toda la tierra ante la justicia de Dios? Porque, hermanos, ¿quién podrá debatir a Dios si sus juicios son basados en su carácter y en su palabra? ¿Habrá forma de argumentarle algo contra Él? ¿Habrá forma de discutirle algo? ¿Habrá cómo acusarlo de injusticia? Es imposible. Esto, por lo tanto, debiera provocar reverencia en todos nosotros, así como lo provocó en aquellos que están en el cielo. Ellos guardan silencio delante de Dios. Ningún hombre sobre la tierra tiene argumentos válidos que esgrimir contra la justicia de Dios. El pecador que va al infierno, justamente va al infierno. Amén. Y el hombre que va al cielo, llega al cielo por gracia, por la justicia de Cristo. Entonces, en Dios no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, es imposible. Y esa es la imagen que tenemos, silencio en el cielo. Los juicios se van a desencadenar. Pero en el verso 3, hermanos, vemos un momento muy maravilloso. Dice aquí que otro ángel aparece en escena y se para ante el altar con un incensario de oro. El incensario de oro era un instrumento parecido a una olla que usaba el sumo sacerdote en el día de la expiación para entrar quemando incienso a los lugares santos del tabernáculo o del templo. Era tan importante el incienso que ellos preparaban y que quemaban, que de hecho en el libro de Levítico se dice de que era importante que el sumo sacerdote entrara así, y de hecho añade una frase al final, para que Aarón no muera. O sea, no sea que Aarón muera por entrar descuidadamente ante el momento, ¿cierto?, ante la presencia de Dios. Y ese incienso colaboraba para que fuera agradable la presencia de Aarón, y obviamente también al pueblo que representaba, resultara olor grato a Jehová esa intercesión, esa oración. Por lo tanto, este incensario de oro, hermanos, es esta imagen que está en el Antiguo Testamento, que muestra el ministerio sacerdotal, ¿cierto?, intercesor por el pueblo. El incienso también, hermanos, es un símbolo de la oración del pueblo del Señor. Constantemente se hace este mismo símil, la oración del pueblo con el incienso. Ahora, el incienso que tenemos acá era un incienso especialmente preparado para el servicio al Señor. No es esas ramitas que usted compra allá en los bazares del centro, no es eso.
Es un incienso que Dios dijo cómo se tenía que preparar, era una resina particular que debía ser consagrada. Y es hermoso, hermanos, esto, de que el incienso sea comparado con las oraciones de los santos, y de hecho, hermanos, vemos que este ángel le ha dado más incienso para añadir a las oraciones de los santos. Y esto, si usted ve en el verso 4, logra de que el humo de este incienso llegue ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. Y con este humo del incienso, las oraciones de los santos. ¿Qué es esto? Un símbolo. Es un símbolo que representa que algo maravilloso, hermanos. Algo glorioso. Es hermoso leer, hermanos, primero que la iglesia, las oraciones de la iglesia sean comparadas con el incienso. Con este incienso que usaba el sumo sacerdote en el día de la expiación. No sé si a usted de repente le pasa que alguien viene a conversar con usted o viene a pedirle cosas, viene a informarle algo y muchas veces resulta como un poco fastidioso. Está escuchando pero no escucha, ¿cierto? En cambio, las oraciones de los santos son consideradas como incienso en la presencia de Dios. Como algo agradable, algo deseable, algo que se aprecia, que se valora, algo que es amado. Y esto es maravilloso, lo decía, porque la idea subyacente es que las oraciones de los creyentes, si son comparadas con el incienso, son agradables para Dios. ¿Qué cree usted? ¿A Dios le molesta que oremos? A Dios ama que oremos. A Dios le agrada que su iglesia esté en tu presencia. Las oraciones son agradables a Dios. Y además, hermanos, que se diga que al ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. ¿Se fija usted en eso? No es que el ángel lo tenía a él se le fue dado. O sea, aquí el que da todas las cosas, ¿quién es? Es el Señor. ¿Quién es el que da las trompetas? ¿Quién es el que dio la espada? ¿Quién es el que dio la balanza? ¿Quién es el que dio autoridad a todos los símbolos proféticos que ya hemos visto? Es el que gobierna, aquel que está sentado en el trono. Es el que da. Por lo tanto, este incienso, ¿de dónde fue provisto para que el ángel lo añadiera al incensario que ya estaba quemando o que contenía las oraciones de los santos? Es Dios mismo. Es Dios mismo, hermanos. O sea, esto pone frente a nosotros una gloriosa realidad acerca de la oración. Hermanos, y seamos honestos, ahora que estamos orando un poco más que antes. Dígame usted, de repente dice, ya, hoy día empiezo a orar. ¿Con cuántas trabas se encuentra? Usted se pone a orar. ¿Y quién pudiese presumir aquí en la iglesia que conoce una forma perfecta de orar que le permite asegurar que Dios recibe su oración como una ofrenda de olor fragante? Ahora que empezamos a orar, yo creo que todos nos dimos cuenta, hermanos, cuán imperfectas son nuestras oraciones. ¿Cierto? Empezamos a orar y nos dimos cuenta, hermanos, de que nuestras oraciones muchas veces están mal hilvanadas, son repetitivas, son cortitas, carentes de palabras suficientes, hermanos, que no lograrían persuadir ni al más simple de los hombres, mucho menos lograríamos mover a Dios. Pero lo que sucede aquí es algo que el Señor ya lo dijo a través de Pablo. Y es lo siguiente, Romanos capítulo 8, verso 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios por eso. Hermanos, no importa si tu oración es imperfecta, no importa si no eres un poeta orando. Dios escucha tu oración no porque eres un buen orador. Dios escucha tu oración porque Él está interesado en escuchar tu oración, porque Él quiere. Y por eso que Él da incienso a este ángel para que lo añada, para que complemente eso que le falta a nuestra oración. Y por eso el Espíritu Santo, hermano, intercede por nosotros. Es como un decodificador que, hermano, reinterpreta todas esas palabras torpes que estamos diciendo y las pone de tal manera que Dios las reciba como un olor grato. ¿Te das cuenta, hermanos, de lo glorioso que es esto? Hermanos, maravilloso, sin duda. Porque, ¿qué significa esto? Significa de que el que está interesado en que nuestra oración sea recibida es Dios mismo. Por eso que a Dios le interesa que oremos. Y en la medida que vamos orando, sin duda vamos a poder orar mejor. Pero la oración más mala es la que no se hace. ¿Me está entendiendo, hermano? No importa si no eres un poeta. El Señor quiere corazones contritos y humillados y el resto lo hace Él.
Gloria sean dadas al Señor. Por eso, hermanos, no importa, hermanos, que no seamos excelentes. No importa que lo estemos haciendo. Y si hay que orar, hermanos, ora. Y si llegan 2 a la oración, con esos 2 ora. Y si tú dices, voy a orar a las 10 en mi casa, ora. No importa si alguien más se unió a ti, pero tú hazlo. Amén. Hazlo, porque eso es lo que Dios ama. Este capítulo nos dice cuán preciosa es la oración para el Señor. Él se complace en recibir la oración de su pueblo, hermanos. Él actúa haciendo que las oraciones lleguen a su presencia. Y esto que nos demuestra justamente la obra sacerdotal de Cristo, su ministerio como sacerdote, su oficio como sacerdote, quien con su obra expiatoria quita las barreras naturales y obvias que existen entre el Creador y las criaturas y logra que esa comunicación imposible sea posible. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De dónde viene ese buen olor de nuestras oraciones? Viene de Cristo. Viene de Cristo. Por eso que cuando oramos no oramos en el nombre del pastor, no oramos en el nombre de la iglesia, oramos en el nombre del Señor. Ese sacrificio, hermanos, hace posible llegar hasta el trono de la gracia sin ser, hermanos, fulminados por la santidad de Dios. Por esa obra intercesora de Cristo, esas mismas oraciones mal hilvanadas, dispersas, discontinuas, cortas, mal hechas, son recibidas como olor fragante por el Dios soberano que reina sobre todo. Él se complace en recibir la oración de su pueblo. No se complace en la abundante retórica, sino, hermanos, porque Cristo, a través de su justicia y perfección, a través de su muerte en sacrificio, logra hacer preciosas nuestras oraciones para Dios. Y esto nos debe mover, hermanos, a considerar de que sí vale la pena orar. De que sí vale la pena orar. De que es un privilegio orar. De que es una bendición orar. Y que debemos esforzarme a orar. Amén. Debo esforzarme a orar. Porque es un privilegio. Porque Dios ama escucharme. Porque Dios ama escucharte. Bendito sea el Señor. Y la respuesta a la oración es dada. Verso 5. Dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Las peticiones del pueblo de Dios son respondidas, hermanos. Lo que el pueblo oró en la presencia de Dios es manifestado en forma de juicio en la tierra. Al caer el incensario, ¿qué pasa en la tierra? Dice que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este es típico lenguaje profético, hermanos, del Antiguo Testamento. Isaías 29, 5 y 6 dice lo siguiente: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Juicio. Es la voluntad de Dios establecida en el cielo, ejecutándose en la tierra. Es la irrupción del reino de Dios. Es la premisa, hermanos, de la oración. Oramos, hermanos, no para que sea hecha nuestra voluntad, amén, sino para que la voluntad de Dios sea hecha. No oramos, hermanos, para que en el cielo se haga lo que nosotros deseamos. Oramos para que en la tierra se haga lo que el cielo ha determinado. Nuestra oración es que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, como en el cielo. No oramos para mover a Dios. No oramos para cambiar sus planes. No oramos para eso. Oramos para que Dios manifieste su justicia y su victoria. Para que su reino venga. Amén. Una oración perfecta, una oración bien hecha, es una oración que prioriza la voluntad de Dios antes que la voluntad propia. Amén. Por eso no te extrañes si tú estás pidiendo, Señor, hazme rico. Y no te haces rico. Porque Dios sabe que siendo ahora con lo que tiene eres tacaño, más rico te vuelves peor. ¿Cierto? Si ahora con lo que tienes vives pensando en lo material, si tuvieras más, el Señor sabe, hermanos, darnos lo que necesitamos. Como un padre sabio que ama a su hijo, no le da todo lo que el hijo le pide, da lo que el hijo necesita. Y un buen hijo, hermano, no pide solo para su deleite, pide para la gloria del Padre que está en los cielos. Señor, no importa si me tienes pobre, pero sí te pido que venga tu reino,
que se haga tu voluntad, que sea glorificado, que levantes a tu pueblo, que le des autoridad a tu iglesia, que respaldes la predicación del Evangelio. Señor, que se haga tu voluntad en mí, que salga de mí esta ira, que salga de mí esta pecaminosidad, que muera en mí este viejo hombre, que sea mi vida un reflejo de lo que tú eres. ¿Usted cree que esa oración va a ser contestada por el Señor? Sí, de todas maneras, porque esa es la voluntad de Dios. Pedís y pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites. ¿Es cierto? Si oráramos más porque la voluntad de Dios fuera hecha, hermano, tu oración es respondida de inmediato. Bendito sea el Señor. Por eso prioriza en los decretos de Dios y no en tus deseos, si quieres respuestas. En el capítulo 5, hermanos, vemos que Juan lloró con amargura porque pensó que el libro no podría ser abierto nunca porque no había nadie en la creación capaz de hacerlo, nadie digno. Y Juan lloraba por eso, porque su deseo era de que el deseo de Dios fuera consumado. Pero el Cordero apareció para abrir esos sellos, y al abrirse estos sellos los juicios son desplegados, los decretos de Dios son consumados, y ese mismo Dios que decretó todos estos juicios, decretó que las oraciones de su iglesia sean parte del cumplimiento. Y ese es el misterio de la oración, de que la oración y la soberanía de Dios están entrelazadas, y eso es misterioso. Es misterioso. Si Dios ya sabe lo que va a pasar, y Dios va a hacer lo que va a hacer porque ella lo determinó, independiente de que yo ore, ¿para qué entonces voy a orar? Es un misterio porque Dios igual pide que oremos. Dios manda que oremos. Y este capítulo nos dice claramente, las oraciones de los santos son contestadas y los juicios de Dios son manifestados. O sea, Dios que decreta todo, también decreta de que tú ores. Glorioso es el Señor. Ahora, entenderlo esto a cabalidad, sin duda alguien podrá decir que me lo expliquen. Sí, por favor, a mí también, porque es un misterio. Es misterioso esto. Pero una cosa queda clara, hermanos, al terminar esta primera sección, de que orar es un privilegio. De que orar nos bendice. De que es bueno orar. Amén. Y después de este silencio en el cielo, hermano Juan relata cómo 7 ángeles comienzan a hacer sonar las trompetas que le fueron dadas y severos juicios comienzan a ejecutarse. Ahora, debemos cuidarnos de interpretar estos juicios en forma literal y en un sentido preliminarmente futurista. Vuelvo a reiterar, estamos ante un libro apocalíptico porque el género es así, lleno de símbolos, y todo lo que le vemos acá siempre son símbolos. Nos está hablando de trompetas literales, y las cosas que se desencadenan también, hermanos, son simbólicas. Aquí se está haciendo referencia, hermanos, a los juicios de Dios en un sentido general y no simplemente como eventos secuenciales, o sea, una cosa tras de otra. No, aquí estamos hablando de los juicios en forma general, hermanos, y como se ha visto a través de toda la historia. Se nos muestran nuevas facetas del mismo mensaje, más detalles acerca de las mismas realidades ya mostradas en el capítulo 6. Sabemos, hermanos, que es un recurso constante en el Apocalipsis, hablar, ¿cierto?, a través de varios símbolos de un mismo tema. Como lo vimos, hermanos, cuando se hablaba del Cordero y el León, cuando vimos en el capítulo 7, ¿cierto?, acerca de los 144.000 y la gran multitud, son las mismas realidades manifestadas o mostradas de diferentes puntos de vista para tener una visión más completa de la revelación. Lo que nosotros nos encontramos acá, hermanos, es la misma estructura. Si usted se da cuenta, tuvimos 7 sellos. Y en esos 7 sellos nos dimos cuenta que primero partía con los 4 jinetes y había que interpretarlo todo eso como un todo. Ese mismo sentido se encontramos acá, de que así como los 4 sellos primeros estaban agrupados en esos 4 jinetes, acá las primeras 4 trompetas también están agrupadas en una forma de juicio que Dios manifiesta sobre la humanidad. Los sellos contemplan el desarrollo del decreto redentor de Dios visto desde el punto de vista del pueblo de Dios. Del punto de vista de aquellos que están sellados, aquellos que han sido salvados de la ira del Señor. Los trompetas contemplan la misma realidad, pero desde el punto de vista de los que moran en la tierra. Recuerde usted que cada vez que el Apocalipsis habla de aquellos que moran en la tierra, está hablando de aquellos que son los rebeldes que rechazan el Evangelio. La apertura de los sellos, vemos en el capítulo 7, que trae mucho gozo y paz y consuelo al pueblo de Dios. Pero en cambio el sonido de las trompetas trae grandes aflicciones a aquellos que no son pueblo de Dios.
Los sellos traen descanso, son reconfortantes. Las trompetas son advertencias que provocan alarma. Son alarmas de juicio contra los enemigos de Dios, así como lo fue para Jericó en el día en que fue tomado por Josué y el pueblo del Señor. Los juicios que desatan las trompetas, dijimos, siguen el mismo patrón de las plagas que cayeron sobre Egipto en el Éxodo. Granizo, fuego, sangre en el agua, contaminación de las aguas que eran bebibles, oscuridad. Vemos que estos primeros 4 juicios, estas primeras 4 trompetas traen aflicción sobre las 4 principales regiones de la creación: la tierra firme, el mar, el agua dulce y el cielo. Es importante que consideremos todas estas cosas porque, vuelvo a decirle, nosotros no estamos predicando aquí ciencia ficción. Eso está para Salfat y los programas del Discovery Channel. Nosotros estamos aquí frente a la palabra de Dios y la tomamos con seriedad. Por eso consideramos estos elementos. Y empezamos a ver de que los ángeles empiezan a tocar las trompetas, y al tocar la primera trompeta, esta afecta a la tierra firme, y sobre ella cae granizo mezclado con fuego, que devasta, hermanos, la tierra, generando incendios que consumen una tercera parte de los árboles y de la tierra cultivable. Un juicio espantoso. Probablemente esta primera trompeta indica que a lo largo de todo el periodo que se extiende, y vuelvo a reiterarlo, desde los que se empezaron los tiempos finales, usted ya sabe eso, el día en que el Evangelio fue predicado, que Cristo fue ascendido y el Espíritu Santo bajó a la tierra, los días postreros comenzaron. Desde Pentecostés en adelante, o desde la que se inició la era de la iglesia, ya estamos en los tiempos finales. Así lo dijo Joel y así lo reafirmó Pedro. Desde ahí en adelante, hermanos, a través de la historia, nosotros podemos ver cómo la creación ha sido afligida por diferentes tipos de juicios. Nuestro Señor ahora reina en el cielo, pero Él aflige a los que persiguen la iglesia con desastres que sucederán en el mundo. Las palabras que fueron lanzadas sobre la tierra indican claramente que estas calamidades tienen un origen, y este origen es aquel que está sentado en el trono. Sea cual fuere su naturaleza, son controladas y son permitidas porque Dios las controla y las permite. Y son enviadas por el Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, las tormentas, como es lo que aquí nos muestra, granizo, fuego cayendo del cielo, es la imagen de una tormenta. Siempre las tormentas simbolizaron juicios históricos contra naciones. El Salmo 18, versos 13 y 14 dice: tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Juicio contra naciones perversas provenientes desde el cielo. En los versos 8 y 9 encontramos de que el segundo ángel toca la segunda trompeta, y note usted esto, cómo está escrito: algo como una montaña ardiendo cae al mar. Es algo como, o sea, es un lenguaje simbólico. O sea, si alguien se está desviando y quiere ver a Bruce Willis aquí, hermano, no está allí. Lo que aquí estamos viendo es un símbolo. Hay mucha gente, hermanos, que hace películas con esto, ¿cierto? Se pusieron muy de moda en un tiempo las películas de desastres mundiales, que hay que un cometa cae a la Tierra, de que se congela el mundo y cosas así. Es para las películas. En la Biblia, hermano, nos muestra esto como un símbolo de la justicia de Dios cayendo sobre el mar. Y este mar se convierte en sangre. ¿Dónde más encontramos esto? Aguas convertidas en sangre en las plagas de Egipto. Y esto provoca la muerte de una tercera parte de los seres vivientes y la destrucción de las naves y obviamente todos los tripulantes que están en ellas, que están en el mar. Y cabe, hermano, destacar la importante expresión, el cómo una montaña de fuego, que nos aterriza sobre esta verdad de que esto es un símbolo y no es algo literal. En el Salmo 46, verso 2 dice que cuando vino una gran calamidad, se describe como se traspasan los montes al corazón del mar. No temeremos, dicen los que somos del Señor, pero esto, hermanos, es el símbolo de una gran calamidad, de algo completamente horrendo cayendo sobre la tierra. En los versos 10 y 11, el tercer ángel toca la trompeta y las aguas para beber se vuelven amargas por la caída de una estrella llamada ajenjo, ¿cierto? Su nombre simboliza, por lo tanto, aflicción y amargura, porque el ajenjo es una planta que es amarga. Y Lamentaciones 3:19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Símbolo de amargura.
Y al caer del cielo se establece, hermanos, de que lo mismo que vimos en el principio, es por obra de Dios. Dios usa las aguas, esas aguas que supuestamente tendrían que dar vida como un medio de castigo contra los impíos. ¿Qué implica esto, hermanos? Que cualquiera que no quiera servir a Dios nunca tendrá descanso, nunca tendrá paz, nunca tendrá gozo permanente. Sus victorias serán temporales, hermanos. Estas aguas que debían dar vida se vuelven mortales. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses, dice la palabra del Señor. No hay descanso para el que está luchando contra Dios. El ajenjo es símbolo de una amarga experiencia, hermanos. Cuando se le daba a beber al pueblo, el lenguaje profético de darle a beber al pueblo ajenjo significa una gran derrota, una gran tragedia, una gran pérdida. Y Jeremías 8:14 dice, ¿por qué estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. El mismo símbolo, aguas amargas, como juicio de Dios, porque hemos pecado contra Jehová, dice el profeta Jeremías. En el verso 12, nosotros encontramos que el cuarto ángel toca la trompeta y la tercera parte del sol es herida, y también la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y una gran oscuridad cayó sobre la tierra. Oscuridad, nuevamente, una de las plagas que cayeron también sobre Egipto. Ahora, nuestro Señor usa el universo entero, inclusive el sol, la luna y las estrellas, según su decreto. Las estrellas en el cielo obedecen al mandato del Señor. Y esta herida en el sol y las estrellas son una señal de conquista por parte de un poder extranjero. Es un símbolo de guerra y de derrota. Ezequiel 32:7, cuando está allí la profecía contra el faraón, dice lo siguiente: y cuando te haya extinguido, o sea, el faraón siendo derrotado por los pueblos que venían contra él, mandados por Dios, dice, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. O sea, cada uno de estos símbolos tienen una clara referencia en el lenguaje profético del Antiguo Testamento. Así que, por lo tanto, hermanos, no debemos entenderlo para nada como algo literal. Son cosas que Dios ya lo ha estado haciendo también. El Señor ya ha traído juicio y está trayendo y traerá juicio sobre el pecado. Amén. El pecado ha afectado todos los aspectos de la vida. Todos quedaron sujetos a muerte. La creación fue sujeta a vanidad. Y la destrucción es evidente, está presente en cada cosa que nosotros vemos en medio del mundo y a través de la historia. Por eso, hermanos, cada área de la vida sufre la ira de Dios. Y estos juicios simbolizan desastres naturales, desastres políticos, guerras, derrotas, hambrunas. Lo que exhiben una cosa, hermanos: la soberanía de Dios sobre su creación, su supremacía sobre los ídolos de los hombres y su ira contra el pecado. Ya había dicho esa frase, ¿cierto? Estos juicios demuestran lo que piensa Dios acerca del pecado. Y sin duda debiera provocar en nosotros temor, porque a veces, hermanos, somos tan condescendientes con la maldad, sobre todo con la nuestra, y pensamos, ¿qué va a ser esto? No creo que sea para tanto. Este texto nos dice lo que Dios piensa sobre el pecado. Dios no dará por inocente al culpable. Así que alguien aquí todavía coquetea con la maldad, tiene una doble vida, se viene a sentar al templo, pero una vez que está fuera, sigue viviendo como alguien rebelde, tiembla delante de Dios. Porque los juicios de Dios son justos y perfectos y son espantosos, son terribles. Dios tiene soberanía sobre todo. Sus juicios son aplicados contra la humanidad pecadora durante el desarrollo de la historia, desde su primera venida hasta su segunda venida. Hay un elemento en común, hermanos, en cada uno de estos juicios. Si usted es un lector ávido, hermano, y estuvo allí atento, se dio cuenta de que cada vez que caía un juicio, este afectaba una tercera parte de todo lo que afectaba. 2/3 partes no eran afectadas por este juicio. ¿Qué implica esto, por lo tanto? De que estos son juicios parciales. Todavía no viene el juicio definitivo. Son juicios ocurridos a través de la historia, que han sido espantosos, que han sido devastadores, que han sido masivos, pero no totales.
Y por lo tanto esto nos aterriza de que justamente lo que estaba recién diciéndolo, que es la forma en que el Señor ha actuado contra la maldad en el mundo a través de toda la historia. Una tercera parte. No murieron todos, murió mucha gente, la devastación fue grande, pero aún así el Señor preservó la vida. ¿Por qué? Porque todavía, hermanos, queda lo peor. ¿Queda lo peor? El Señor dijo, cuando vieren todas estas cosas, guerras, rumores de guerra, hambrunas, terremotos y todas estas cosas, ¿qué dijo Él que eran? Estos son, ¿qué? Principio de dolores. No es el parto. Es como cuando viene el parto. Tú ya sabes que el parto está cerca, pero antes de que venga el parto, empiezan los dolores. O sea, es el preámbulo de lo que viene. Y si el dolor es espantoso aquí, sin duda el día grande y temible del Señor, no habrá forma de dimensionar el horror de la ira de Dios sobre el pecador. Cuando el Señor regrese, el cataclismo será universal y total. Aquí todavía vemos que 1/3 de las cosas son afectadas, pero cuando Jesús vuelva, la calamidad será total. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24, del 29 al 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de este periodo de la historia entre la primera y segunda venida del Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, que el lenguaje de Apocalipsis 8 es llevado al máximo de su más terrible expresión cuando el Señor venga definitivamente. Muchos le tienen miedo al cambio climático. El cambio climático va a destruir el mundo. No, hermanos. El mundo seguirá existiendo hasta que Cristo venga. Con un árbol más, un árbol menos, hermano, el Señor se las va a arreglar para que el mundo llegue hasta el día del juicio. Lo ha reservado hasta ese día. Amén. Todo esto del cambio climático es pura propaganda política para dominar las naciones, hermano, y cobrar más impuestos. Aunque algo de cierto tiene, pero sin duda está exagerado para conseguir fines políticos de dominio. Pero una cosa queda clara, lo que va a destruir el mundo no será el cambio climático, será aquel que creó el mundo. Luego de la cuarta trompeta, hermanos, se oye un ángel clamar, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. Los ayes son todos los contrarios a las bienaventuranzas. A causa de otros toques de trompeta que están por sonar, los otros 3 ángeles. Hay otra versión, hermanos, que dice que lo que está gritando en el cielo es un águila. Si usted lee la Biblia de las Américas, este mismo versículo se dice que hay un ángel en medio del cielo gritando los ayes. Y esto, hermanos, tiene mucho sentido porque el águila es un ave de rapiña. En Mateo 24, verso 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto indica que lo que traen las últimas 3 trompetas es peor que las primeras 4. Pero no olvidemos, hermanos, algo. No olvidemos algo. Y vuelvo a decirle, todo lo que tú estás leyendo tiene sentido si has leído el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. No olvidemos, Dios está en su trono. Amén. Y de Él procede la paz y la guerra. De Él procede la salud y la enfermedad. De Él procede la abundancia y la escasez. De Él viene la felicidad y la calamidad. Dios es el que gobierna todas las cosas. Muchas veces, hermanos, algunas personas ven al Dios del Antiguo Testamento muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero, hermanos, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Su justicia es inquebrantable y Él sale a la guerra contra sus enemigos. No olvidemos, hermanos, que Pablo dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto significa, hermanos, que no debemos nosotros buscar justicia por nuestros propios medios, sino que Dios lo hará por nosotros. Lo cual implica, hermanos, que nuestro deber es buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor cobrará la deuda contra aquellos que se levantan contra su pueblo. Muchas veces la iglesia cree que orar no hace ninguna diferencia. Muchas veces pensamos, hermanos, que no vale la pena, que Dios no escuche en los cielos, pero este texto nos acerca a una realidad diametralmente opuesta. Dios, por causa de Cristo, escucha nuestras oraciones. En Él todas las promesas son cumplidas. Cristo es el sí y el amén.
De hecho, hermanos, la venida de Cristo es la gran respuesta a nuestras oraciones. Es la respuesta más majestuosa a todo lo que tú has pedido. ¿Cómo el Señor va a responder a tu clamor? Por ejemplo, por sanidad. ¿Has orado alguna vez por sanidad? Cuando Cristo venga, ya no habrá más enfermedades. Amén. ¿Oraste en medio del dolor porque te causó la muerte de un ser querido? ¿Cómo el Señor va a responder a tu oración? Cuando Él regrese, las tumbas se abrirán y todos los que han muerto en Cristo resucitarán. ¿Oraste por justicia? Hermanos, cuando Cristo vuelva, los impíos no tendrán dónde esconderse. No habrá más impunidad. ¿Has llorado? ¿Has sufrido? Cuando Cristo regrese, Él enjugará toda lágrima. La venida de Cristo, hermanos, es la gran respuesta a tu oración. O sea, de repente dice, el Señor no me contestó. Oré por sanidad y aquel por quien oré partió de este mundo. Hermanos, el Señor tiene una respuesta mejor que sanar y que es resucitar. Gloria a Dios por eso. Oh, hermanos, muchos quieren una buena vida en este mundo. Hermanos, el Señor tiene una respuesta mejor que una buena vida en este mundo. El Señor tiene un cielo nuevo y una tierra nueva cuando Cristo vuelva. ¿Te gozas en esto? ¿Te deleitas en esto, hermanos? Oh, hermanos, somos tan cortitos para orar nuestra visión, hermanos, chiquitita. Todo se reduce a una casita, un autito, más platita. Hermano, no, hay un reino nuevo. Cuando Cristo venga. Gloria sean dadas al Señor por eso. O sea, la gran respuesta a la oración del pueblo de Dios es Cristo regresando. Y eso es lo que nos dice este texto. Esto es lo que nos muestra esta gloriosa verdad. Por eso, hermanos, si yo quisiera buscar una buena aplicación de este sermón, sería decirte, hermano, vale la pena orar, sigue orando. Vale la pena hacerlo en la intimidad de tu hogar o en la compañía de otros santos. Dios oye y Dios responde a un cristiano de rodillas. Un cristiano de rodillas es importante en el desarrollo de la historia. Maravilloso es el Señor. ¿Y usted cuál es su ministerio? No, en realidad yo no soy nada, yo puro oro. Hermano, es lo mejor que pudieses estar haciendo. Glorias sean dadas al Señor. Gracias sean dadas al Señor. Sin duda una buena aplicación es esa. Y otra aplicación que debemos tener aquí y extraer de este texto es de que Dios permite los desastres que ocurren en el mundo a través de la historia como una forma de mostrar lo que Él piensa acerca del pecado y lo que debiera esperarse en un mundo bajo maldición. Revisa la historia y te darás cuenta que diferentes calamidades han traído gran dolor al mundo. La peste negra en la Edad Media mató, hermanos, a más de 60 millones, casi un tercio de la población en Europa. Otra calamidad, el comunismo, mató a cerca de 100 millones de personas en menos de 100 años de historia. Otra calamidad, por ejemplo, el incendio que vivimos acá en nuestro propio país a principios de año. Cientos de nuestros compatriotas murieron allí. Horribles eventos. Un tsunami en el 2004, allá en el sudeste asiático, más de 200.000 personas en un solo día muertas. ¿De dónde vino ese tsunami? ¿Quién permitió el incendio? ¿Quién permitió la peste? ¿Quién permitió la guerra? ¿Satanás? El que está en el trono. Sin duda, hermanos, todo eso nos dice de que el pecado es algo horrendo y que Dios lo aborrece. Y de que todas las injusticias en algún momento tendrán que ser pasadas frente al tribunal de Dios. Hoy día vemos cosas vergonzosas y horribles en nuestro continente, hermanos, pero ¿sabes tú? Dios se encargará del tirano. Dios se encargará del corrupto. Dios se encargará del ladrón. Dios se encargará del depravado. Dios se encargará porque Dios es un Dios de justicia. Pero, hermanos, te aseguro que todas estas tragedias que mencioné, estos 3 ejemplos, no se comparan con lo que va a ocurrir en el grande día del Señor. Ese gran horror del día grande del Señor nos enseña que Dios se toma en serio el pecado
y que las consecuencias del pecado son horribles y trágicas. Y es que es muy malo permanecer como un enemigo de Dios. Él juzga a aquellos que resisten tercamente su voluntad y por su falta de arrepentimiento, hermanos, merecen el juicio. Y tú te vas a dar cuenta, cuando sigamos avanzando, de que estos juicios, ¿qué provocaron? De que los rebeldes siguieran siendo rebeldes. ¿Qué se dice esto, hermanos? De que aquel que recibe juicio es porque realmente lo merece. De que la justicia de Dios es según su carácter y según su palabra, perfecta. Por lo tanto, el arrepentimiento es la respuesta apropiada del hombre. Dios no tendrá por inocente al culpable en el día final. Hermanos, dijimos al principio que la salvación de uno conlleva el juicio sobre otro. Amén. Y lo vuelvo a decir, ¿quién es el que hace la diferencia entre los que moran en la tierra y los que son sellados? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? ¿Quién marcó la diferencia? El Cordero como inmolado. Tu salvación implicó que el juicio que tú merecías, que yo merecía, cayera sobre el único, perfecto, santo y justo, Cristo. Para que tú vivieras, Él murió. Ese Cordero, hermanos, ese Salvador amoroso no abrió su boca mientras era trasquilado en nuestro lugar. El hombre puede escapar. Todavía hay tiempo. Hoy todavía hay salvación a través del Cordero que recibió tu ira en tu lugar. El pecado es algo horrendo y Dios lo castigará con severidad. Así que si hoy todavía no eres de aquellos que estás seguro, ven a Cristo, porque en Él hay certeza de vida, porque Él sufrió mi castigo y el tuyo, para que ese día grande y horrendo sea para ti de gozo y felicidad. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a mirar la vida como se ve desde el trono, desde el ángulo correcto. Amén. Grande es nuestro Dios, digno de toda alabanza. Calle delante de Él toda la tierra. Pueblo del Señor, teme a Jehová, teme a tu Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos revela lo que tú eres y lo que tú haces y lo que piensas. Eres poderoso, grande, glorioso, maravilloso sobre todo. Y en este momento que con solemnidad tú nos hablas acerca del juicio, que nuestros corazones, Señor, puedan agradecer el hecho de que por Cristo hayamos escapado de tu ira. Y ayúdanos, Señor, a apreciar lo glorioso que es hablar contigo, lo maravilloso de que es buscarte en oración, para así, mi Dios, recibir de ti consuelo y paz. Señor, recibir gracia y bendición. Te pido que tú bendigas a tu iglesia y los ayudes cada día a descansar en ti, a amarte a ti, mi Dios, a servirte a ti, sabiendo, mi Dios, que nuestra esperanza está en ti absolutamente. Gracias te damos por tu palabra. Pido que traiga consuelo y aliento a cada uno de los que la han oído, porque sin duda, mi Dios, para eso tú la dejaste. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, hermanos.